Un cordial saludo para todos. Agradecemos la participación de los docentes en este espacio asincrónico sobre la STS y Taller de Lenguaje Ciclo 1 de la Ruta PTA 2021, titulado La lectura en la escuela, entre el placer y el saber. Les habla la tutora Sandra de la Asunción y contaremos en este espacio con el invitado tutor magíster Rodrigo Rivera. Bienvenidos. Quiero presentarles el contenido. Iniciamos con una presentación, luego un espacio de exploración en torno a unas reflexiones sobre el texto literario en la escuela. Pasaremos a un momento de estructuración donde se explicarán los temas, la lectura en el programa Todos Aprender, el ejercicio lector en doble vía, el acceso a la lectura en la escuela, el texto y el mundo, el docente como mediador en el proceso lector. Luego pasaremos a un espacio de práctica donde se abordarán ejemplos sobre el ejercicio de la lectura y escritura, un momento de transferencia en el cual se compartirán unas recomendaciones y finalmente el espacio de valoración y cierre en el cual compartiremos un link donde encontrarán un cuestionario de salida con unas preguntas. El objetivo establecido para esta STS y taller es reconocer las posibilidades que ofrece la literatura en cuanto a la ampliación del horizonte en el que interpretamos el mundo. Cuestionamos la tradición y resignificamos los contextos, lo que deriva en ciudadanías más libres y más participativas. A través del desarrollo de la temática, pretendemos alcanzar los siguientes objetivos específicos. Fortalecer los principios a partir de los cuales se trabaja la obra literaria desde su perspectiva estética en la escuela. Proponer estrategias que permitan una aproximación crítica al texto literario y aportar referentes teóricos desde los cuales se indague por la importancia del estudio de la literatura en la escuela. Estos son los desempeños esperados en términos de evidencia de los aprendizajes que queremos alcanzar. El primero, cada docente fortalece los principios a partir de los cuales trabaja la obra literaria desde su perspectiva estética en su práctica docente, desde su área de estudio cualquiera que fuere, y con una perspectiva crítica. Segundo, cada docente reconoce estrategias didácticas que facilitan su aproximación a la obra literaria. Y tercero, cada docente identifica referentes teóricos que le permiten indagar alrededor de la importancia de implementar el estudio de la literatura en su práctica docente. Continuamos con la intervención de nuestro invitado, el licenciado y magíster Rodrigo Rivera. Bien, muy buenos días, profesores, docentes, compañeras de la institución educativa distrital Salvador Suárez. Pues gracias por la invitación a este encuentro, en donde hoy vamos a hablar un poco de la literatura, de lo que es precisamente el uso de la literatura para desarrollar nuestros procesos de trabajo en cuanto a lo que es la lectura y la escritura en la escuela. Muy particularmente, pues ya después de la introducción de la profe Sandra, quiero hacer una actividad de exploración con ustedes en donde vamos a mirar al texto literario en la escuela como ese eje particular sobre el cual podemos basar mucha de nuestra experiencia y mucho de lo que podemos hacer a partir de lo que nosotros hemos recibido. Por eso, en un ejercicio de exploración, le preguntamos a los docentes, le hicimos una pregunta que motivó un poco todas esas experiencias que ellos tienen y que pueden llegar a servir precisamente para que nosotros rompamos la idea de que la literatura es la base fundamental de todo lo que nosotros podemos liderar en cuanto a procesos de lectura en la escuela. Llegamos entonces a la pregunta del cuestionario de entrada, en donde le pedíamos a los docentes que recordaran un texto literario que hayan leído durante el periodo escolar o en cualquier momento, a partir de las comprensiones que hizo sobre ese texto, sobre ese que recuerda, que mencionara
cómo lo relacionó con el mundo circundante y de qué manera podíamos invitarlo a compartir su experiencia. Fue un ejercicio muy interesante, lo hicimos a nivel de 7 escuelas y que pues nos hubiera gustado hacerlo de manera sincrónica con ustedes, pero bueno, a través de esta cápsula digital queríamos compartir con ustedes algunas de las impresiones de esos docentes que fueron muy importantes para ellos y que de alguna manera pudieron ser el hilo conductor de lo que ellos hoy son como lectores y de la manera como ellos pueden empezar a diseñar estrategias para poder ayudar a sus estudiantes. Quiero mostrarles entonces algunas de las respuestas de los docentes, eh, digamos, diversas, en la medida en que fueron muchísimas, pero que me gustaría de pronto que ustedes, a partir de la reflexión que hagan de la misma pregunta, ¿qué texto les llamó la atención? ¿Qué es lo que recuerdan de las primeras lecturas que hicieron? ¿Por qué lo recuerdan? ¿Qué les llamó la atención y cómo pudieron relacionar todo eso con la vida que hoy llevan como docentes? Yo siempre les cuento a mis profes y comparto con mis estudiantes mi experiencia, creo que a veces bastante equivocada y diría yo que no tanto equivocada como llena de elementos, de obstáculos que he podido, gracias a Dios, sortear como docente, hoy como docente donde he aprendido realmente muchísimo más, pero me sirvió muchísimo lo que hicieron en la escuela, lo que pude haber aprendido. Siempre recuerdo haber leído muchísimo en casa, digamos que por cuestiones de situaciones diversas, de ser un niño muy ávido, estar todo el tiempo, digamos, interactuando, actuando en mi niñez, eh, me castigaban, ¿no? Y los castigos casi siempre estaban relacionados con tome esto, léalo y luego me dice de qué se trata. Llegó un momento en donde no sé si era que leía mucho o me castigaban mucho, pero todo el tiempo estaba leyendo, ¿no? Todo el tiempo tenía algo de lo cual me preguntaban y yo preguntaba, ¿y esto qué quiere decir? Y venía corriendo y encontraba una palabra y entonces me entregaban otro libro, búscalo aquí en el diccionario y buscaban el diccionario y me descubría que el diccionario era fabuloso porque todo lo sabía, ¿no? Hoy quizá un niño debe sentir lo mismo que cuando entra a Google, ¿no? Pero así, en ese descubrimiento del diccionario, entendí que había muchísimo que saber, muchísimo que aprender y siempre mediaba la lectura, ¿no? Entonces, recuerdo la experiencia escolar del texto de Franz Kafka, La Metamorfosis, ¿no? Lo leíamos en octavo grado. Recuerdo que era un libro muy pequeñito, pues esos libros pequeñitos nos gustaban mucho porque eran muy fáciles de leer. Y cuando llego a la lectura del libro, me encuentro con que este señor, en la primera página, Franz Kafka comienza su historia diciendo, Gregorio Samsa se despertó en la mañana y descubrió que se había convertido en un escarabajo. Y eso me tocó profundamente. Me tocó el hecho de saber ¿cómo así? Que alguien se levantó en la mañana y descubrió que era un escarabajo. Y eso me llamó tan poderosamente la atención que dije, wow, tengo que seguir leyendo porque necesito saber qué le pasa al tipo, ¿no? Y este Gregorio Samsa tenía una vida supremamente aburrida y lógica, lo explotaban en el trabajo, como que trabajaba muchas horas y su jefe le pagaba muy poco, ya no podía salir a trabajar porque era un escarabajo, ¿no? Entonces en su casa, pues al parecer no lo quería, su papá siempre lo estaba tratando, además de todo lo golpeaba, ¿no? Creo que un día le tiró algo y le quedó enterrado aquí en su abdomen porque era un escarabajo. Y sucedieron muchas cosas en donde la hermana lo quería mucho, le metía la comida por debajo de la puerta, él comía, pero en su tristeza, en su encerramiento, de pronto un día el tipo muere y yo no sé qué pasó, ¿ya? Se acabó la historia y listo. Leí el libro, fui a la escuela, me hicieron el examen. Gregorio Sasa se convirtió en un escarabajo. La persona que más lo quería, su hermana. Trabajaba 14 horas al día. Bueno, respondí todo, me fue perfecto, hice el examen, saqué 5, pero nunca entendí nada. Y ahí es donde está el complemento real de la literatura. Si el docente no hace nada con lo que pasa en el libro,
Si el docente no motiva, no lidera, no guía de la mano al estudiante que está aprendiendo, es muy poco probable que lleguemos realmente a entender algo, como me pasó a mí. Muchísimos años después, muchísimos años antes de llegar a la universidad, tuve la oportunidad de leer la historia y la vida, la biografía de Franz Kafka, un refugiado argelino en Francia, una familia, pues su papá nunca quiso que naciera en la vida real, de eso escribió otras obras, El proceso, ¿no? Y además de eso, su papel nulo, ¿no? Su mamá tenía un papel nulo en la familia, por eso era reemplazada por la hermana, que era la que lo quería. Él en su vida sufrió de una enfermedad incurable que se llamaba el paludismo, la malaria, ¿no? Y esta lo convirtió en una persona llena de granos, ¿no? Al que nadie quería acercársele porque obviamente parecía un monstruo, ¿no? Entonces la gente se le acercaba y se le quitaban inmediatamente, ¿no? Y en ese momento entendí que Franz Kafka y Gregorio Samsa eran el mismo. Era una historia autobiográfica. Él era el monstruo. Él estaba convertido en escarabajo. Se sintió así. Vivía una situación terrible en donde de alguna manera le pagaban muy poco y lo ponían a trabajar muchísimas horas. En ese momento entendí todo. ¿Por qué? ¿Por qué vivió? ¿Por qué murió? ¿Por qué le pasó lo que le sucedió? Entonces sentí que faltó toda esa explicación, que me quedé con esa duda tantos años y que de alguna forma muchos de los estudiantes pueden llegar a sentir lo mismo si no somos capaces como docentes de vincular el contenido de una obra con el momento histórico y la vida del autor. Esos son precisamente mis recuerdos. Quiero compartir con ustedes esta impresión porque al pensar en el libro que me marcó, podría pensar en muchos libros, pero siempre recuerdo esta escena y quiero y aprendí de ahí, ¿no? No puedo desvincular a mi estudiante de la lectura, de la vida y del contexto social en el cual se escribió esa obra. Por eso la literatura es tan fundamental, porque a través de ella podemos tocar muchísimos puntos. Pudimos haber aprovechado eso para tocar ese proceso que había en ese momento de discriminación, de la explotación, de lo que es un sueldo real con un sueldo que le pagan a una persona que la explota, de lo que es la familia en sí, porque el papá lo trataba como lo trataba, y toda esa cantidad de elementos que existen dentro de una obra y que podían haberse explotado, ¿no? Para poder hacer con esa obra precisamente crecimiento personal y aprendizaje. Entonces, así como yo les comparto mi impresión de lo que es el libro que recuerdo, quiero mostrarles unos ejemplos de unos docentes que nos compartieron también su impresión. Comencemos con esta docente de básica primaria. Dice ella, recuerdo que mi profesor de química nos puso a leer Cien años de soledad y desde ahí nos habló de la juventud de la época, del problema de los liberales y los conservadores, de cómo se extraen los metales de la tierra, hasta hicimos nuestro árbol genealógico, todo con un solo libro. Lo recuerdo porque era un gran libro y él un buen profesor. Fíjense que aquí hay dos elementos importantes. Recordamos al docente, recordamos lo que hizo, recordamos cómo nos llevó hasta ese momento, cómo logró de alguna manera vincularnos con la posibilidad de aprendizaje a partir de una obra literaria. Y era un profesor de química. Qué bonito que un estudiante recuerde a su profesor por lo que le enseñó. Podrían recordar al profesor por muchísimas cosas, porque era duro, porque era estricto, porque me hizo perder la materia, porque algún día me lo encontré en alguna parte y me trató muy bien, pero recordar al docente porque me enseñó algo, porque utilizó una estrategia que hoy yo podría perfectamente utilizar con mis estudiantes y podría buscar la manera de no solo de publicitarla como tal, sino de utilizarla como un gancho para poder seguir haciéndolo. Este profesor de química lo consiguió y fíjese toda la química que puede llegar a ver en 100 años de soledad, con todos los procesos físicos que pueden analizarse desde 100 años de soledad, lo que es precisamente el mismo análisis del realismo mágico como tal, que rompe las leyes de la naturaleza y que podría ser bien estudiado desde ahí, analizar la situación social, los liberales y los conservadores. Incluso dice la profe que hicieron un árbol genealógico que es la base fundamental de toda la historia de los Buendía en 100 años de soledad.
y ellos hicieron su árbol genealógico, algo que no habían hecho en ninguna otra materia y lo hicieron en química apoyados con 100 años de soledad. Entonces, siento que es una gran experiencia y por eso se las muestro. ¿Qué recuerda usted? ¿Qué le tocó a usted? ¿Qué realmente lo marcó de lo que aprendió con sus docentes? Bien, quiero mostrarles otro ejemplo. Este docente universitario nos dice, un recuerdo que tengo es cuando leí la obra de William Shakespeare, la famosa obra de Romeo y Julieta. Me gustó mucho y la profesora me impulsó no solo a leer la obra, sino la vida del autor. Recuerdo que leímos, compartimos y analizamos lo sucedido, pero ninguna de mis compañeras de grupo estuvimos de acuerdo con el final. No le encontramos sentido. Por esta razón fue que analizamos el momento en el que se escribió la obra. Docente universitario. Fíjense que este profe analizó la obra desde una óptica que hoy quizá le podríamos dar una trascendencia quizá nula, ¿no? Hoy hablar de, por ejemplo, una obra que yo leí hace muchísimo tiempo que se llamaba Bodas de Sangre, en donde un hombre engañaba a su esposa, tenía un amante, era una situación, hoy es una situación quizá normal, quizá que no suscite ningún interés y muchísimo menos podría llegar a ser preponderante dentro de lo que nosotros consideramos. Pero en ese tiempo, en el momento histórico en donde se movía la historia, era, era algo, era un boom, ¿no? Que un hombre engañara a su esposa, que tuviera dos vidas, entonces atravesaba todo un gran camino, kilómetros y kilómetros a caballo para poder llegar donde el amante y luego devolverse a su casa. Era muy interesante, quizá habían unos valores diferentes que eran precisamente los valores de la época y asociados a esos valores de la época, la obra tenía significación, tenía sentido y además de todo cobraba importancia. Entonces, si no nos ponemos, como dice este docente universitario, si no analizamos la obra en el momento en el que se escribió, podríamos no entender en esencia, perdón, entender en esencia el mensaje del autor. Por eso es tan importante que lo llevemos al contexto y que luego lo traigamos al nuestro para ver qué significa, para ver qué piensan nuestros estudiantes. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Serías tú capaz de suicidarte por un amor, por una situación amorosa, por alguien a quien amas? ¿Te ha pasado que alguna vez tu papá y tu mamá no quieren a esa persona que tú definitivamente escogiste? Podría ser que encontremos algunos datos interesantes dentro de lo que dice cada uno de ellos y que a partir de ahí podamos entonces generar un proceso de aprendizaje. Recordar que la base de la literatura es la vida, ¿no? Aunque muchos de alguna manera establecen que es precisamente la vida lo que fortalece la literatura en sí. Por eso es un retrato de ella. Entonces podemos aprender muchísimas cosas de ella, como nos acaba de decir este docente universitario. Y finalmente quiero compartir con ustedes un último, un último, eh, un último ejemplo, que es este. Una docente de transición nos dice, una obra de la cual tengo o recuerdo es la triste historia de la Cándida Heréndida de Gabriel García Márquez. Recordemos el cuento de la triste, increíble y triste historia de la Cándida Heréndida, donde una niña, pues criada por su abuela, pues, pierde a sus padres, la abuela la cría y ella sencillamente pues se vuelve su empleada del servicio, ¿no? Y un día la niña muy cansada deja una vela encendida, la vela quema toda la casa y la señora la prostituye para pagarle el dinero que había perdido, ¿no? Una historia bastante cruel, un cuento que se lee por allá en noveno grado, no sé cuando leemos literatura colombiana, y que muy probablemente, si no estamos de la mano del docente, ayudados de pronto fijos en algunos aspectos, no solo lo literario, sino lo social, porque realmente pues sabemos que García Márquez hace un cuento social, entonces nos perderíamos de una gran posibilidad de aprendizaje. Miren lo que dice esta docente, dice, me quedó la novela grabada porque hice una comparación de lo que sucedía a nivel social, la necesidad económica y los abusos de la abuela que vendía a su nieta a los tripulantes que pasaban, a los del ejército, y no le importaba cómo la niña se sentía, pues solo esperaba recibir una recompensa económica.
Nunca dimensioné cómo una abuela podía hacerle eso a una nieta, pues mi abuela era mi vida. Y me costaba creer en el abuso de una persona mayor y cómo la joven no podía rebelarse frente a todo lo que estaba viviendo. Siempre quise ayudar, dice la docente. Quizá por eso hoy soy educador infantil. Entonces, miren dónde estamos en este momento. Estamos en el punto en que una lectura que hice cuando estaba en bachillerato marcó mi vida a tal punto que sentí que era importante dentro de un proceso y que en ese proceso yo podía hacer algo. Y hoy mi carrera, lo que soy, la manera como me construí yo como ser humano frente a como ciudadano, está respondiendo a algo que sentí cuando leí, cuando aprendí. Entonces, descartar el poder de la literatura dentro de lo que es la construcción del ciudadano, el estudiante de hoy, del lector de hoy, es algo que no podemos hacer. Y es precisamente la invitación de esta charla de hoy. ¿Qué es lo que realmente, a dónde debemos apuntar? A la concreción de lo que es el ciudadano y el lector de hoy. Basado en eso, quiero entonces mostrarles algunas de las ideas que tenemos a partir de la estructuración de esta charla. Queremos mostrarles entonces lo que el programa Todos Aprender considera, las consideraciones del programa a partir de lo que es el proceso de utilización de la literatura frente a lo que es la enseñanza de la lectura y lo importante que es la lectura para nosotros, que es el eje fundamental de lo que hacemos. El ejercicio lector en doble vía. Quiero que hablemos un poco del acceso a la lectura en la escuela, de lo que es el texto y el mundo y sobre todo de lo que es el papel del docente como mediador de este proceso. Entonces, en esta parte de estructuración, quiero iniciar mostrándoles exactamente lo que es la lectura para el programa Todos Aprender, basado precisamente en lo que establece el Plan Nacional de Lectura y Escritura. Leer es un derecho fundamental, y que es la base fundamental de lo que es también nuestro programa. La lectura es el eje transversal de todas las áreas del conocimiento. Por eso buscamos la forma de que se lea desde todas las áreas, desde que el estudiante está trabajando en una asignatura, no son los contenidos, sino verdaderamente lo que se puede hacer a través de una herramienta fundamental como la lectura dentro de todas esas áreas, sin importar los contenidos. Para esto, quiero que miremos al proceso lector como un ejercicio de doble vía, ¿no? Doble vía en el sentido en que yo recibí ese proceso lector, pero tengo que devolverlo. Como padres, como directivos, todos tenemos esa meta, pero lo importante aquí es qué puesto le damos como maestros al texto como una herramienta. Invitamos al estudiante a descubrir su valor, somos los impulsadores de lo que es el proceso lector, nos acercamos con un libro, iniciamos nuestras clases a través de un proceso lector que llame la atención del estudiante, que lo motive y él sienta la posibilidad de acercarse también al libro y decir, profe, ¿dónde consigo ese libro? Profe, a mí me gusta leer, yo quiero que mi papá me lo compre. Ese tipo de ideas surgen. Bueno, estamos en un proceso de aislamiento todavía, la presencialidad todavía no ha llegado, pero sí podemos motivarlos, sí podemos llegar con el libro, sí podemos acercarnos a ciertos programas y decirles, mira, quiero leerles esta parte hasta aquí y quiero que ustedes lean el resto y los dejo matriculados ahí con la idea esa de qué va a pasar, de qué sucede y les cuento al principio cuál es el problema o les cuento el final de la historia, que ellos empiecen a pensar qué iría primero. Cada una de estas herramientas a partir del texto literario son válidas y son precisamente muy valiosas para nosotros hacer ese ejercicio de doble vía como lectores. ¿Por qué precisamente la invitación a leer, a encontrar el texto literario como herramienta? Fíjese que en algún momento eh, dice acá que en los últimos tiempos, con la gran expansión de lo que es la animación a la lectura, ha primado el acceso a los textos. Estamos
bombardeando a nuestros estudiantes de los textos en línea. Ya podemos encontrar casi cualquier texto en línea, podemos leerlo de alguna página, podemos utilizar un Kindle, podemos utilizar los textos de Google, por ejemplo, y hay una cantidad de páginas a las cuales es muchísimo más fácil tener acceso a un texto. Sin embargo, y por el contrario, la sociedad hoy nos vende una idea totalmente errada de lo que es la lectura en cuanto al entretenimiento. Fíjense que en un buscador normal empezamos a buscar cuáles son las actividades divertidas para hacer de los niños y de los jóvenes. Y miren estas imágenes: jugar, saltar, ir a la playa, estar con los amigos, los juegos, la diversión. Pero en ninguna de ellas está alguien leyendo. Lo cual significa que para nuestra sociedad realmente leer no es una actividad de entretención. Y si nosotros no vendemos esa idea como sociedad, si desde la casa el estudiante no tiene ese ejemplo, es muy poco probable que podamos llegar a hacer que él, como establece Colomer 2008, pueda llegar a concebir la lectura como ese proceso de enriquecimiento y de crecimiento personal que lo puede llevar no solamente a crecer como persona, sino a entretenerse. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. El ejercicio de doble vía tiene que convertirnos a nosotros en un mediador del proceso lector. El texto y la lectura tienen que estar vinculados con la escuela y el estudiante. Y yo soy ese facilitador. Yo tengo que ser esa cuerda que une los dos extremos, porque es que en este momento el estudiante solo no va a poder atravesarlo. Esa cuerda floja en la que vemos aquí a nuestro personaje no es fácil de atravesar. Algunos tienen la capacidad de hacerlo solos, pero solos no pueden todos. Entonces aquí es donde entra nuestro papel como mediadores de ese proceso, como impulsadores de la lectura, como los que le vendan el libro al estudiante. Y no estoy hablando del libro físico, estoy hablando del interés por el libro, por acercarse a la lectura, de esto que ellos no nos imaginamos que podían llegar a leer. Nos sorprendería saber cómo un estudiante se acerca y dice: profe, yo quiero que me prestes ese libro. Bueno, de pronto en la presencialidad sucedía. Tú le dices: ¿será que tú te lo vas a leer? Claro, profe, yo me lo leo. Y el niño lo hace y te comenta: profe, ¿por qué no me prestas otro? Profe, me gustó esa parte. Y así, y tienes tus elementos para poder fortalecer ese proceso de crecimiento del estudiante y de tus estudiantes en general a través de la lectura. Entonces, basado en esto, en esta premisa del docente como un mediador en el proceso lector, quiero llegar entonces a un ejercicio práctico de lectura, teniendo en cuenta pues que estamos trabajando de manera asincrónica. Quiero mostrarles entonces esta propuesta, que no es una propuesta nueva, que quizá no involucra elementos que hoy usted no haya visto, no haya analizado, pero podría ser que se venda una idea interesante a partir de lo que es la literatura y la narrativa. Utilizamos la fábula. ¿Por qué la fábula? Porque la fábula es precisamente uno de los textos narrativos con mayor incidencia en lo que es la vida del niño y lo que es el propósito realmente de la lectura, que es enseñar. En esa enseñanza de la fábula, nosotros entendemos que el niño es capaz de entender la metáfora que está detrás, que yo puedo llegar a ser ese león o ese pavo real engreído o ese león poderoso o ese minúsculo y débil ratón. Yo puedo verme representado ahí, y en ese proceso de personificación fácil de entender para el niño hay una gran enseñanza. Pero mientras hay todo un proceso lector que se lleva y que puede ser fácilmente manejado por el estudiante a través de este recurso, la fábula. Entonces, tomando como eje principal la fábula, le pregunto entonces qué pasaría repentinamente si en una fábula conocida las condiciones cambiaran. En este ejercicio podemos llegar a aprender muchísimo. Podríamos llevar a nuestros estudiantes a que explotaran al máximo su conocimiento. Mire, vamos a utilizar la fábula de la hormiga, la cigarra y la hormiga. Todos conocemos la fábula, ¿no? Es la fábula en donde vemos a la hormiga todos los días trabajando para cuando llegue el invierno, porque va a llegar el invierno y ella necesita trabajar, mientras que la cigarra se la pasaba cantando canciones, en la vida licenciosa, en donde sencillamente se
gustaba, a contemplar el ambiente. Pero un día llega el invierno, ¿no? Entonces vemos como la imagen de donde la cigarra se acerca a la casa de la hormiga y la vemos a la hormiga calentita, tomándose algo en su sillón, recostada, y la cigarra le toca la puerta diciéndole, mira, no tengo dónde dormir, no tengo que comer, por favor, ayúdame. Y esta entonces le dice, bueno, es que cuando yo estaba trabajando tú estabas perdiendo el tiempo y hoy pues yo estoy disfrutando de mi trabajo y tú tienes que sufrir esas consecuencias. Pero siendo esa la fábula y ya la enseñanza muy clara, si esta hormiga laboriosa que recolecta alimento para una temporada de invierno debiera quedarse aislada sin poder renovar sus provisiones por 2, 3 o 4 temporadas, quizá en este punto la hormiga requeriría ayuda y al igual que la cigarra tendría que buscar a otros para superar su penuria. Y probablemente también la hormiga fuera señalada y tal vez allí la moraleja tendría alguna variación. ¿Qué pasaría si entonces la hormiga reflexionara y dijera, hombre, de pronto tú me puedes ser útil? ¿No? ¿O qué pasaría si fuera lo contrario? ¿O qué pasaría si fuera otra hormiga que llegara a la casa? Entonces, a partir de ahí, solo en la narrativa, ya tengo una enseñanza para el estudiante. Pero si esa enseñanza cambiara, si la situación cambiara, si se modificara todo, yo podría encontrar en mi estudiante ese análisis crítico frente a una situación real, ¿no? ¿Qué harías tú? Y muchos niños te dicen, ay, yo la dejo afuera, profe, porque si ella estaba jugando todo el tiempo jugando, a mí me pasa, profesor, que yo llego y estoy haciendo mis tareas, y te dicen los niños, te cuentan todas esas cosas. Yo estaba haciendo mis tareas, y después en la noche ya voy a jugar, y después un amiguito llega y me dice, hey, préstame la tarea, y él pasó toda la tarde jugando, y yo le digo, no, señor, porque yo me maté haciendo mi tarea para que, y tú estabas jugando para ahora yo regalarte. Entonces, entendemos el valor del esfuerzo, entendemos el valor de lo que es precisamente la planeación y el encuentro con una responsabilidad, el aceptar mis responsabilidades y asumir también mis fallas. Entonces, pero aquí hay una enseñanza más grande. Puedo modificarlo, puedo tomar una situación, variarla para que mi estudiante piense, analice y veamos más o menos cómo se comporta dentro de la realidad en la que vivimos, apoyado en el contenido de una fábula. Leyendas y tradiciones. ¿Por qué tomamos la fábula? Porque, bueno, digamos, lleva una enseñanza detrás de sí. Pero si queremos aterrizarlo más a nuestro contexto, podríamos utilizar una leyenda. La leyenda infantil es otro tipo de relato que está destinado digamos, a traer elementos fantásticos e imaginarios que pertenecen a nuestra tradición popular y que en algunos casos tratan de dar una explicación, pero además de todo traen dentro de sí una enseñanza. Si lo recordamos, quiero mostrarles entonces esta pequeña leyenda en donde cuentan la historia de la formación del jaguar, ¿no? Que tenía unas manchas. Miren al jaguar con sus manchas, pero sabían que no siempre tuvo manchas, que era de color amarillo y nada más. Entonces, ¿cómo se quedó con las manchas? Entonces, contamos la historia de qué le pasó al jaguar y de que sencillamente él se transformó en un animal diferente. En ese proceso de transformación y de consolidación de un personaje, como sucede aquí en la leyenda, podríamos mirar realmente cómo podemos hacer también la construcción de ese ser humano, ese ciudadano dentro de una sociedad. Podría ser que en bachillerato lo haga a través de las leyendas de Yurupari, en donde muestran cómo los animales se han transformado a través del tiempo gracias a precisamente a su actuar, ¿no? Sus actos los han llevado precisamente a consolidarse como tal, en algo, en lo que son en este momento. Entonces, podríamos utilizar la leyenda infantil como otro elemento y además de todo, podríamos hacer muchos ejercicios, la lectura, la escritura, la reformulación de la historia, cambiar los personajes, incluir un personaje diferente y entonces llegamos a lo que es precisamente nuestra guía de trabajo, nuestra guía de estudio. Entonces le preguntaremos a él qué leyenda escuchaste, puedes recrearla un poquito, cómo eran los personajes, qué fue lo que más te gustó, comenta, escucha, cambia, dibuja, podría incluso atreverse a hacer propuestas, ¿no? Para mirar hasta qué punto ellos son capaces de traer el texto a su vida real, confrontarlo
y hacer de esta lectura algo que les sirva, ¿no? Por eso, en este momento de transferencia, yo quiero invitarlas a que podamos mirar cuáles son precisamente esas actividades a las que nosotros como docentes estamos llamados y que fácilmente desde la escuela podamos pilotear para que tenga éxito ese proceso de consolidación de aprendizaje a partir del texto literario. Algunas de estas ideas parten precisamente de lo que es la formación del lector literario. Los docentes deben buscar opciones para fortalecer a ese lector literario, deben crear espacios relacionados con la lectura que amplíen y que permitan, ojo, la aplicación y las prácticas en el aula. Algunas de las ideas que tenemos y que muchas de ellas seguramente ustedes ya las han venido trabajando, pueden tenerse en cuenta en esta lista. Organizar concursos de lectura, por ejemplo, sería algo ideal que usted pudiera hacer un concurso de cuento o pudiera hacer un concurso de lectura en voz alta, ¿no? En donde sus estudiantes puedan enviar un video, mostrar su participación, llegar hasta un punto en donde tú los veas leyéndoles a algunas otras personas. Ve, móntate, llega a un espacio en donde tú le pides a las personas que les vas a contar una historia y léeselas. Así, esos concursos son geniales y podríamos llegar a hacerlos fácilmente acompañados de los padres de familia. Podríamos hacer un concurso de elaboración de cuentos y fábulas y nos vamos a dar cuenta de cómo cada una de las cosas que han leído los han influenciado o muy por el contrario, algunos se atreven a retratar su vida. Ellos son los personajes principales, ellos son los superhéroes, ellos son los sufridos. Y ahí podemos entender mucho de lo que es la vida de nuestro estudiante, porque él necesariamente va a retratar su realidad en lo que escribe. Interesante hacerlo, mostrarlos, luego editar todo eso en un audiolibro o en un libro digital y mostrárselo a todo el mundo, qué sé yo, a toda la escuela, sería genial. La creación poética, desde cada una de las áreas. ¿Ha escrito usted una poesía? Pues yo escribo poesía, me gusta escribir poesía, pues invito a mis estudiantes, les enseño cómo, vamos a hacerla. Ahora vamos a invitar al profesor de matemáticas que se vincule al concurso de poesía y haga una poesía sobre la suma, sobre la hipotenusa, sobre la resta, sobre todo. ¿Por qué no hacer una poesía sobre el árbol, sobre las ciencias naturales, sobre las ciencias sociales? Y ahí estoy creando, estoy impulsando el proceso de consolidación de un texto, pero a la vez estoy mirando la capacidad de la creatividad de mi estudiante, ¿no? Las horas de lectura, todos a leer al mismo tiempo, vamos todos a leer y luego a contar lo que leí, hago un registro de todo eso, desde cada una de las personas de mi casa les entrego un libro y les tomo fotos, todos leyendo, sería algo muy, muy, muy ideal. El periódico escolar, estamos lejos, pero podemos hacerlo. Mira, aquí está lo que yo escribí, aquí está la foto que tomé, aquí está el reportaje que yo hice. Hago un periódico escolar virtual y lo mando. Y cuando estemos dentro de la escuela, hago el periódico escolar y lo imprimimos y lo mandamos o hacemos un grupo de Facebook donde le llamemos periódico escolar digital, qué sé yo. Pero estas oportunidades de participación hacen que se crezcan líderes, personas que escribieron y que dicen, hombre, yo también puedo hacerlo. Mira, fulanito participó, mami, yo quiero participar en el próximo. Y así estamos creando conciencia y estamos formando lector literario. Invitación a leer todos el mismo libro. He visto algunos ejercicios muy lindos en donde, por ejemplo, vamos a leer hoy El Principito. Todo el mundo tiene El Principito, mandamos el PDF del Principito. Entonces, yo voy leyendo la primera página, luego alguien lee la segunda, luego alguien lee la tercera y estamos todos leyendo y hace una gran cadena muy bonita donde al final leemos todos el libro, y al final compartimos qué entendimos, qué no entendimos, quién se equivocó, vamos a mejorarlo. Ese tipo de ideas vinculan, crean estrategias de lectura, motivan a la lectura y fortalecen los procesos de escritura y de comprensión de nuestros estudiantes. Y finalmente, una actividad muy bonita que se llama Te lo recomiendo porque me gustó. En un espacio de clase, puedo todos los días traer un libro o un cuento. Les digo a mis estudiantes, mira, este libro yo te lo recomiendo porque me gustó.
y se trata de esto, se llama así, el autor es este, y se trata sobre esto y esto. Si lo quieres leer, pues con mucho gusto te mando el PDF, te lo mando, te lo presto, no sé cómo hacer, pues ya llegará un momento en donde podamos todos estar juntos y vernos, pero podría ser que tenga otras alternativas. Ahora invito a mis estudiantes, ahora tú, mañana te toca a ti, Juanito, pasado te toca a ti, Julianita, y la otra semana le toca a otra persona. Y así todos llegarán. Te lo recomiendo porque me gustó este libro y me van a contar de qué se trata. Imagínense aquel estudiante que nunca ha leído, nunca ha leído un libro, como sucedía con lo que planteaba el autor. Hay gente que se aprecia de que nunca leí un libro y se sienten orgullosos, ¿no? Eso es exactamente lo que tenemos que anular. El estudiante que nunca ha leído, el estudiante que cree que puede pasar la vida sin leer y le va a ir bien, porque no es cierto. Entonces, dentro de este ejercicio de transferencia, quería que ustedes también compartieran sus ideas. Me hubiera gustado que, bueno, que las anoten, por eso les vamos a dejar la profe Sandra y yo les vamos a dejar un ejercicio de valoración y cierre donde quiero que respondan dos preguntas y esas dos preguntas serán claves para que nosotros podamos dimensionar un poco de cuáles son sus propuestas, de cómo quiere usted que lo apoyemos, de cómo quiere usted que el programa guíe un poco de las estrategias que usted tiene y sobre todo cómo empezar a publicitar, a ser nosotros los impulsadores de ese proceso de lectura y ese vínculo entre lo que es la lectura en la casa, la escuela y el aprendizaje. Entonces, compañeros docentes, les agradezco muchísimo el espacio, les agradezco mucho la invitación. Siempre para mí es un placer estar aquí con ustedes y espero que este espacio sea de gran ayuda para todos y de gran interés para todos los que me escuchan. Mil gracias y entonces los dejo con la profe Sandra. Saludos. La lectura de obras literarias es un valioso medio para el acceso al conocimiento, la cultura y el desarrollo social y contribuye a un mejor entendimiento de la realidad. A continuación, queremos invitarlo a que revisen el link que vamos a compartirles como cierre de este proceso y respondan las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo cree que puede orientar su práctica pedagógica para responder de manera efectiva a un proceso de lectura y encuentro literario que sea apropiado a las características, contextos y necesidades de sus estudiantes? 2. Enseñar a leer usted a sus estudiantes desde todas las áreas del conocimiento. Muchísimas gracias por la atención prestada y a nuestro invitado de hoy por sus aportes. Muy buenos días.